Hola, soy Gerard, el profesor de Fundamentos de Investigación en Psicología de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar con la información correspondiente al temario del segundo reto, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del curso. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, así como también clases en directo. Las clases grabadas tendrán toda la información teórica necesaria para un buen desarrollo del proyecto de investigación y también para poder entender todas las preguntas del segundo reto. Luego, en la clase en directo, lo que haremos será comentar todas vuestras dudas acerca del temario, algún concepto que no entendamos, lo que sea, y comentaremos la información correspondiente a las preguntas del reto 2, así como también os ayudaremos en el proceso del proyecto de investigación. Una vez dicho esto, también indicaros, por favor, que para hacer un buen seguimiento del curso es necesario disponer del dossier. El dossier generalmente os lo enviamos a vuestros domicilios para que lo tengáis en formato papel y así podáis ir llenando bien toda la información. Como iréis viendo, hay diferentes espacios vacíos a lo largo del dossier. El objetivo es que vayáis rellenando la información durante el transcurso de la clase. Entonces, repito, es primordial disponer del dossier, ya que todo el tiempo iré haciendo referencia a páginas que se encuentran en él. Por ese motivo, si alguien ahora mismo está visualizando la clase de prueba, recomiendo que al lado del vídeo os podéis descargar, por favor, el PDF de la clase de prueba, os lo descargáis, lo imprimís y hacéis un seguimiento más adecuado de esta clase. Y ya para finalizar, también indicaros que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, donde me encargaré de responder todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de alguna duda respecto a algo del dossier, algo de vuestros módulos, lo que sea. Cualquier duda que tengáis podréis siempre comentármela por ahí o también en la clase en directo. Indicaros, por favor, que la clase en directo estará disponible para todo el mundo si alguien no pudiera asistir en horario predeterminado a partir del día siguiente a la realización de la clase. Y entonces todo el mundo podrá visualizarlo con tranquilidad a partir del día siguiente. Una vez dicho esto, empezamos ya con el temario correspondiente al segundo reto. Empezamos ya con la información teórica correspondiente al segundo reto, a esta segunda PEC. Igual que ocurrió para la primera PEC, ya veréis, por favor, que prácticamente toda la información es teórica, aspecto que no ocurrirá cuando estemos trabajando en el tercer reto, en la PEC 3, donde ahí trabajaremos aspectos mucho más numéricos porque nos centraremos en la vertiente más cuantitativa. En cambio, aquí nos centramos más en aspectos cualitativos. Por ese motivo veréis mucha más teoría que no aspectos numéricos. Prácticamente todo será conceptual teórico. Iremos analizando cada uno de los aspectos distintos. Si alguien tuviese algún concepto que no entendiese, por favor, preguntádmelo siempre por el grupo de WhatsApp. Es fundamental que entendamos cada uno de los conceptos para luego poder aplicarnos a ejercicios prácticos. Para ello, dividimos toda esta parte de la asignatura, la correspondiente a la PEC 2, al reto 2, en 4 partes, en 4 bloques, ¿de acuerdo? Los tenéis, por favor, en la página 2 del dossier, parte superior. El primero corresponde a los datos en la investigación cualitativa. Básicamente los datos se obtendrán a partir de la observación, por lo tanto, aquí lo que haremos será plantear el desarrollo de la observación científica, las diferentes características que podemos estudiar con los diferentes modelos, tipos de observación, así como también lo que hace referencia a los informantes, ¿de acuerdo? Esta información, para que lo veáis, todo lo correspondiente al primer bloque, datos en investigación quali, lo tendremos en la página 2, 3, 4, 5 y 6 del dossier, ¿de acuerdo? Hasta la página 6 trabajaremos con el primero de los bloques. Luego tenemos el muestreo en la investigación quali. Ya veremos que es distinto al muestreo conceptual que muchas veces hemos trabajado o que deberíamos conocer de aspectos más bien cuantitativos, ¿de acuerdo? Aquí básicamente se presentarán un conjunto de técnicas de selección de sujetos o de materiales de estudio, básicamente conductas o textos, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Generalmente.
Toda esta información correspondiente al segundo bloque la tendréis en las páginas 7, 8 y 9 del dossier. Y luego tenemos los últimos dos bloques. El penúltimo, el tercero, es el tratamiento de los datos de observación, segmentar y categorizar. Básicamente ya veréis que el instrumento por excelencia dentro de la observación será el sistema de categorías, ¿de acuerdo? Entonces aquí básicamente en el tercer punto, en la tercera unidad, tercer bloque, lo que haremos será centrarnos en las técnicas de registro de información utilizadas dentro de cada modalidad de la observación, ¿de acuerdo? Cuando hablo del sistema de categorías, veremos sus características dependiendo la modalidad de la observación que estemos llevando a término. Y por último, esta información del tercera parte, tercer bloque, lo encontráis de la página 10 hasta la página 12. Y si os fijáis, en las páginas 13 y 14 disponemos del último bloque, que son las tácticas de interpretación en la investigación cualitativa, ¿de acuerdo? Aquí básicamente trataremos las distintas vías de interpretación que se pueden recoger a partir del material recogido, ¿de acuerdo? Ya sea conductual o textual. A partir de esta información empezaremos por la primera vertiente, datos en la investigación cualitativa. Para ello vamos a explicar en primer término el concepto más genérico de observación, para luego ir planteando los diferentes tipos o modalidades de la misma. Para ello, si os fijáis, aquí tenéis una fórmula, repito, no veremos nada numérico, solamente es conceptual, pero para que sea más visual tenemos que la observación es igual a la percepción más la interpretación más los conocimientos previos menos el sesgo. Ya veréis que el objetivo básicamente es limitar, reducir lo máximo posible el sesgo. ¿Por qué? Porque como podéis ver es negativo. Dentro del sesgo ya veréis que el aspecto más recurrente que trabajaremos durante la asignatura corresponderá, esta vertiente cualitativa, corresponderá a la reactividad. Y veremos en qué tipo de modalidades esta se da en mayor medida, en cuáles menos y cómo se podría modificar, intentar reducir dicho sesgo, ¿de acuerdo? Repito, estudiado generalmente a partir de la reactividad, aunque veremos 3 sesgos distintos a continuación. Si os fijáis, por favor, tenéis aquí un seguido de puntos. Primero de todo, la percepción. Pues la percepción, evidentemente, es necesaria para ver lo que está ocurriendo, ¿verdad? Fundamental. Luego tenemos la interpretación. No debe tener intencionalidad generalmente, ¿de acuerdo? Se ajusta generalmente a la percepción y debe ceñirse a aquello que estamos percibiendo y no a lo que creemos que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Intentaremos siempre ceñirnos a lo que estamos realmente percibiendo. Luego tenemos el conocimiento previo. El conocimiento previo básicamente nos ayudará a acotar la interpretación de la percepción. Todo nuestro conocimiento previo, el marco teórico existente nos servirá para ello, ¿de acuerdo? Esto es en términos genéricos. Ya veremos que depende de qué caso, esto que estoy explicando no nos servirá en gran medida. Pero para tener una idea genérica nos sirve un poco para entender el concepto correspondiente a la observación. Y por último tenemos lo que comentábamos y más me interesa, los problemas que pueden surgir, que pueden provocar que perjudiquen a la observación, que es lo relacionado con el sesgo. Y tenemos 3 aspectos que tenemos que comentar. En primer término, la reactividad. ¿Qué entendemos por reactividad? Cuando el comportamiento de los sujetos o el sujeto observado se ven modificados debido a la presencia del observador. Es decir, si yo voy a observar a un grupo de gente que se reúne siempre en un bar cada jueves de 6 a 8 de la tarde y yo me presento y me siento con ellos, evidentemente ello creará una reactividad. Seguramente su comportamiento, si no conocen mi persona, nadie me conoce ahí, evidentemente va a distorsionar el comportamiento natural de estos sujetos. Por lo tanto, es una distorsión del comportamiento de las personas observadas o de la persona observada debido a la presencia del observador. Hay otros tipos de reactividad. Veremos también la autorreactividad, que ya la estudiaremos también posteriormente, pero generalmente la reactividad simple, la más típica, sería esta información. Luego tenemos la expectación, ¿de acuerdo? Cuando esperamos alguna cosa. Aquí básicamente me dice excesiva incidencia de marco teórico. Mirad, ¿qué ocurre muchas veces? Es importante generalmente tener una buena base teórica en general, ¿de acuerdo? Para cualquier proceso de investigación.
Pero eso no quita que a veces, si yo estoy muy metido en la parte teórica, puede influir en lo que yo espero observar. Por ejemplo, si yo estoy estudiando familias de gitanos, por decir algo, y en todos los libros, toda la información documental que hay, me indican que son muy machistas. Entonces, si yo considero que los gitanos son machistas, tengo esta concepción debido a la teoría existente, ¿qué puede ocurrir? Que aspectos que seguramente a lo mejor en otro tipo de familias no consideraría machistas, ahí los considero porque tengo esta idea preconcebida que es o que viene provocada por una elevada incidencia del marco teórico. Y ello evidentemente repercutirá negativamente, creará un sesgo, va a empeorar mi observación, ¿de acuerdo? Entonces es primordial tener conocimientos básicos anteriores, tener un marco teórico importante, pero sin que ello nos distorsione, nos influya, nos distorsione o empeore la observación, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos por último los errores técnicos. Claro, cuando estamos trabajando con observación, ya veréis que muchas veces, o en observación, muchas veces, ¿qué ocurrirá? Que estamos hablando con una cámara, por ejemplo, o tenemos una grabadora. Puede haber cualquier problema técnico que impida que eso funcione en ese momento. Se acaban las pilas, si estoy grabando, alguien pasa por delante y impide la visualización de los individuos observados. Pueden ocurrir muchos aspectos que distorsionen nuestra investigación, por lo tanto, que empeoren la observación. Básicamente, repito, nos centraremos en el concepto de reactividad y la intención será, en aquellas modalidades de observación donde pueda ocurrir, intentar eliminarla o reducirla lo máximo posible. Para ello, para mirar dónde se da cada uno de estos errores y las características propias de cada uno de los métodos o modalidades de observación, vamos a analizarlos, por favor. Los tenemos en la página 2, parte inferior, tenemos dos tipos de observaciones, la directa y la indirecta. Aunque básicamente nos centraremos en otra dicotomía, en la observación participante y la no participante. Pero antes de ello, comentamos estas dos, la directa y la indirecta. La directa, como aquí podéis ver, por favor, es la observación del comportamiento en vivo. Básicamente tenéis dos puntos blanquecinos. El primer punto blanquecino hace referencia a que en este tipo de observación directa el registro de los datos se realiza mientras el sujeto está actuando, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento que se producen las respuestas o las acciones del sujeto. Ahí es cuando estamos registrando los datos. Alguien me dirá, pero si por ejemplo yo grabo la información y tengo todo el comportamiento, también me serviría. El segundo punto, si el comportamiento ha sido filmado, la observación continúa denominándose como observación directa. Porque cuando hablemos de observación indirecta es cuando no disponemos de la observación en vivo, del comportamiento en vivo, sino que básicamente tendremos las consecuencias del comportamiento. Entonces, en este caso, en la observación indirecta también disponéis de dos puntos blanquecinos. El primero corresponde a que este tipo de observación, la indirecta, siempre es ex post facto. El concepto de ex post facto a lo mejor no suena ya, pero es cuando ya ha sucedido lo que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ha sucedido, tenemos la información ex post facto. En este caso, evidentemente, siempre estudiaremos los hechos una vez ya hayan ocurrido, porque siempre trabajaremos con la información estudiada a partir de las consecuencias, no en el comportamiento en vivo. Y en segundo término, indicaros que dentro de la observación indirecta, la más habitual, la más recurrente, es la observación documental, ¿de acuerdo? Donde, como ya hemos comentado, el producto del comportamiento que ya ha sucedido corresponde a un documento. Entonces tenemos un material observado que tenemos que interpretar, analizar, extraer de ahí los datos correspondientes. Una vez tenemos esto, diferenciad bien, por favor, observación directa, que es que se estudia el comportamiento en vivo, de indirecta, siempre es ex post facto, y lo más recurrente que sea documental. Ahora comentaremos la dicotomía más recurrente, que es observación no participante respecto a la participante.
Aunque comentemos las dos, ya veréis que en algunas investigaciones ambas se pueden combinar, son integrables, ¿de acuerdo? Podemos realizar en la misma investigación algo de participante y no participante. Pero ahora vamos a comentar las diferencias básicas, las características de cada uno de estos dos tipos. Mirad para ello, por favor, la información correspondiente en la página 3 del dossier. Aquí empezamos hablando de la observación no participante. Antes de comentar con tranquilidad cada uno de los diferentes puntos, quiero que vayáis a la parte derecha superior y veáis el esquema que encontramos en esta página 3. Mirad, tenemos observado y observador. Vemos una única flecha importante que va del observado hacia el observador, ¿de acuerdo? Y mirad, el observado, si os fijáis, en la parte inferior me pone, no conoce su rol de informante o sujeto, no conoce que está siendo observado, y el observador conoce su rol, está registrando, está ordenando e interpretando lo que está oyendo, escuchando y mirando, ¿de acuerdo? En cambio, el observado actúa, habla y va enviando información sin ser consciente que lo está haciendo, porque ya veremos que la característica principal de la observación no participante es que el observador no sabe que está siendo observado, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que tendremos luego en la observación participante, que puede visualizarla en la parte inferior central derecha de la página 3, donde tenemos aquí observación participante y veis aquí dos flechas, una que va del observador al observado y otra que va del observador al observador. En este caso la información sería la misma, generalmente, es decir, el observador en este caso actúa, habla, interactúa de forma muy parecida, pero ahora también puede interactuar con el observador, porque ahora sabe que el observador le está observando, ¿de acuerdo? Entonces puede que no haya una relación o puede que sí que haya una interacción entre ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en estos casos, los dos conocerán su rol, tanto el observado como el observador. Veremos que hay distintos grados según la cercanía y el enfoque del observador, pero veremos que en estos casos, en la observación participante, ambos, observador y observado, conocen su rol. A partir de aquí vamos a explicar de forma más detallada las características de la observación no participante, que lo tenemos en la parte superior de la página 3. En primer término, tenemos primer punto blanquecino, en este caso tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos blanquecinos. Empezaremos por el primer punto blanquecino. Importante, cuando hablamos de la observación no participante, básicamente constituye un traslado de la realidad al lenguaje científico, sin haber intervenido en ella. No hacemos ningún tipo de intervención en la realidad, aspecto que no ocurrirá cuando estemos trabajando con la observación participante. Mirad, por favor, el esquema. Si miráis el esquema, el observador dentro de la observación no participante solo mira y escucha. En cambio, en la participante mira, escucha, pregunta, indaga, es decir, que en este caso está interviniendo en la realidad. Evidentemente, no al mismo grado que diseños experimentales, ni mucho menos, pero sí que indagará y podrá provocar e intervenir en la realidad, ¿de acuerdo? Segundo punto, lo tenéis aquí claramente indicado, que no se supone subjetividad en la entidad observada, ¿de acuerdo? Ni el objetivo es que se haga nada para que lo llegue a manifestar. Tercer punto, importante, por favor, el observador en estos casos recoge información significativa del sujeto sin establecer, lo que decíamos, ninguna interacción. No habrá interacción. Es más, no es que no haya interacción, es que no hay interacción, ni el observado sabe, es consciente que está siendo observado, ¿de acuerdo? No hay ni interacción, ni el observado debe saber que está siendo observado. Por lo tanto, no debe darse cuenta de que está siendo observado. En tercer punto era este. El cuarto punto, me indican que hay una total asimetría de la información. ¿Por qué hablamos aquí de asimetría de la información? Lo que comentábamos,
El observado no sabe que está siendo observado, no sabe cuál es su rol, por el contrario, el observador sí que lo sabe. Por lo tanto, en este caso, el científico observador sabe qué está ocurriendo, por el contrario, el observado no es consciente de lo que está ocurriendo. Seguidamente, quinto paso, ¿de acuerdo? En este caso, hablamos de uno de los sesgos. Si recordáis, comentábamos que el sesgo que indicaríamos en mayor medida a lo largo de esta vertiente sería la reactividad. En estos casos no hay reactividad. A diferencia de cuando estudiemos la observación participante, que ahí sí que la habrá, en la no participante no hay reactividad. ¿Por qué motivo? Porque si yo no soy consciente que estoy siendo observado, si soy el observado, ¿qué ocurriría? Que no puede modificar, ello no puede modificar mi comportamiento, porque no estoy siendo consciente que estoy siendo observado. Por lo tanto, no genera reactividad, ya que el observado no es consciente que se le observa, ¿de acuerdo? Seguidamente, el siguiente punto, el punto 6, que es lo que ya hemos comentado, que el observado no sabe ni su papel ni que estamos llevando a término una investigación. Para ello es fundamental que el observado sea ingenuo o inocente. Para que sea ingenuo o inocente se puede lograr por 3 vías distintas. La última de las 3 me dice, estudiando sujetos inocentes. Claro, si yo estudio, por ejemplo, a un bebé, el bebé de 3 meses no es consciente que está siendo observado, ¿de acuerdo? Ni que forma parte de una investigación, o estoy observando desde una vertiente más naturalista un grupo de insectos, pues estos no sabrán que están siendo observados. O estudio a alguien con una deficiencia intelectual muy grande que no tiene ningún tipo de facilidad para poder entender que está siendo observado. Pues también, pero esto no será lo más recurrente, pero sería el tercer punto. El primer punto, por favor, bueno, primer punto, tenéis 3 cuadrados negrizos. El tercero era este. El segundo es escondiendo al observador, es decir, que la observación sea oculta. Esto generalmente requiere de una tecnología. Por ejemplo, imaginaos que detrás de esta pizarra hubiese algún tipo de material que permitiese que alguien desde fuera o desde la otra habitación estuviera visualizándonos, ¿de acuerdo? Generalmente se da con espejos, ¿verdad? Espejos unidireccionales en el sentido, donde se puede visualizar desde uno de los costados. Entonces, ¿qué ocurriría? Que si aquí hubiese alguien que pudiese visualizarnos, pero nosotros no sabemos que estamos siendo observados, pues sería una forma de esconder al observador. Y otra alternativa sería aumentando la distancia física entre observador y observado. Bueno, perdonad, escondiendo al observador, imaginaos por favor que estoy también en una sala, en una clase, y ponemos que aquí tenemos una cámara. Esta cámara nadie la ve prácticamente, bueno, no, nadie debería verla, entonces estamos ocultando aquí una cámara que puede visualizar a todo el mundo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues sería otra alternativa correspondiente a escondiendo al observador. Luego tenemos el primer punto, la primera vía, que es aumentando la distancia física entre observador y observado. El observado en este caso no debe captar, como en todos los casos, la presencia del observador, ¿de acuerdo? La observación es distante y también requerimos generalmente una tecnología muy elevada. ¿Por qué? Porque a veces requerimos algún tipo de posibilidad de poder visualizar individuos muy lejanos o hasta poder también oír sus conversaciones. Si, por ejemplo, estamos en un parque y yo me pongo a cierta distancia y con unos prismáticos que evidentemente pueda observarlos bien, observo a un grupo de gente que están ahí, entre ellos hablando, pues sería una forma siempre y cuando los individuos no supiesen que están siendo observados por el observador. Una vez tenemos esto, hemos comentado el punto 6, nos vamos al punto 7, que corresponde a la perspectiva ética, ¿de acuerdo? El científico no penetra, me dice en este caso, en el mundo individual social que está investigando. Esto muy importante. Tenemos básicamente 2 vertientes, la ética y la émica. Esto viene de conceptos más bien de antropología, pero son aplicables en ciencias sociales y en la observación dentro de la psicología. Básicamente, el enfoque ético es el que se hace desde fuera, ¿de acuerdo? Sin tener en consideración el significado, el sentido que le dan las personas observadas a lo que está sucediendo.
En cambio, el émico sería lo contrario, cuando realmente sabemos, conocemos el significado, el sentido que tienen dichos comportamientos, dichas frases en el grupo observado. Por ejemplo, si hay un grupo de gente de 14, 15 y 16 años que al saludarse se dan un golpe en la cabeza, se dan como una colleja. Entonces, si tú das una colleja, es una forma de decirle hola a la persona en cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo lo veo desde fuera, yo puedo decir, Miguel llega y le pega una colleja a María. Entonces, Miguel está siendo violento con María. Desde fuera, desde mi enfoque ético, si veo que alguien le da una colleja a alguien, me parece que está siendo violento. Pero a lo mejor es una forma de saludarse, es una forma entre ellos que en ese grupo está así aceptado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese caso, el enfoque émico sería, Miguel llega y saluda a María, porque ese es el enfoque émico que es el que tienen en consideración el grupo que estamos observando. Entonces, evidentemente, si trabajamos con observación no participante, generalmente el enfoque será ético. ¿Por qué? Porque no podemos saber cuál es el significado real que dan estos sujetos. ¿Se podría realizar émico? Se podría llegar a plantear, pero lo más recurrente corresponderá a la perspectiva exterior, ética, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de perspectiva ética, tiene ciertas ventajas y desventajas. La ventaja principal es que se centra y se instala plenamente en el paradigma de la objetividad. Totalmente objetivo, porque yo estoy viendo y identificando directamente lo que estamos percibiendo y así lo interpretamos, ¿de acuerdo? En cambio, en el émico hay un grado mayor de subjetividad, evidentemente. Y la desventaja es que, evidentemente, si estamos siendo muy objetivos, difícilmente podremos profundizar, podremos indagar en el mundo individual o social que estamos investigando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la interpretación del comportamiento de los individuos acostumbra a ser, al fin y al cabo, en cierta medida, limitada. Esa es la información que tengo que tener en cuenta respecto a la observación participante. Observación no participante. En cambio, ahora nos centraremos en la observación participante. En este caso, básicamente, los sujetos sí que deberían saber que están siendo observados. Veremos que si eso se diese es un caso un poco extraño que se denomina observación enmascarada. Pero empezamos trabajando con la información. Mirad, por favor, aquí tenemos en la página 3, dentro de la información de la observación participante, 5 puntos blanquecinos. Primer punto blanquecino, por favor. Aquí es ineludible, es obligatorio que haya alguna cierta relación social con el observador. Veremos que esta puede ser más formal o más informal, más profunda o más superficial, pero en cierta medida habrá algún tipo de interacción, de relación entre el observador y lo que está observando, ¿de acuerdo? Aquí, a diferencia también de lo que comentábamos en la observación no participante, el segundo punto, como podéis ver, que el observador puede provocar, conllevar alteraciones en el comportamiento, ya que preguntará, interactúa con los individuos y eso comportará una alteración del comportamiento de dichos individuos. Importante, que haya una alteración no quiere decir que esté distorsionando su comportamiento, que esté provocando algunos cambios no quiere decir que haya una distorsión del comportamiento real debido a su presencia, que es lo que entenderíamos como reactividad, ¿de acuerdo? Pero sí que evidentemente el hecho de que haga preguntas o consiga información de forma no dejándoles libremente interactuar, evidentemente conllevará que haya alguna alteración en el comportamiento y en la situación. Tercer punto, por favor. En estos casos, el científico suele colocarse en una perspectiva émica, es decir, en el punto de vista del grupo observado, del sujeto observado, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, requiere una interpretación del material en mayor profundidad desde un ángulo de visión próximo al del observado o de los observados, ¿de acuerdo? El cuarto punto es lo que comentaba anteriormente, que si el observador no informa de su rol,
que debería hacerlo, generalmente siempre observador y observado deben saber su rol, hablaríamos de una observación enmascarada en este tipo de ejemplos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, indicaros que muchas veces la observación participante es inevitable, tendremos que realizarla sí o sí, por el tipo de grupo que queremos observar. Imaginaos lo que os comentaba anteriormente. Yo quiero observar, por ejemplo, a un grupo de gente que se reúne en un bar y no puedo poner micrófonos en el bar, pues tendré que hablar con ellos para que sepan que están siendo observados, ya sea con micrófonos, sea con alguna forma, pero que ellos sepan que van a ser observados. Por lo tanto, muchas veces será inevitable poder plantear la información de observación participante. No podremos ni llegar a la opción de la no participante. Entonces, cuando sea obligatorio, podemos tener una utilización en perspectiva cuantitativa o utilización en perspectiva cualitativa. Son las dos vertientes cuando estemos trabajando con observación participante. La perspectiva cuanti, que la tenéis en la página 3, es básicamente, se plantea, pensad que siempre que hablemos de perspectiva cuantitativa, el objetivo es que sea lo más objetivo posible. Entonces, para objetivizar la información, evidentemente el objetivo sería ideal que hubiese la máxima distancia, como antes comentábamos en la observación no participante. Por lo tanto, por eso pone aquí forma negativa, porque se dice que es forma negativa desde la perspectiva porque no sería la observación que se elegiría planteando datos cuantitativos o perspectiva cuanti. Aquí mismo nos lo indican que se realiza porque no hay más remedio, ¿de acuerdo? Entonces, me dice que fruto de las posibles deficiencias hay esta clase de información y tenéis 4 cuadrados negrizos. En primer término, que desde esta perspectiva cuanti, el hecho que haya interacción entre observador y observado no es algo positivo, como así lo planteamos en otro tipo de perspectiva que luego veremos, como es la cualitativa. Entonces, el hecho de que haya interacción entre observador y observado desde la perspectiva cuantitativa, visto desde una perspectiva más negativa, conllevará sesgo, ¿de acuerdo? Genera sesgos y este sesgo deberá ser controlado. Entonces, desde la perspectiva cuanti, cuando tengamos que trabajar con observación participante, siempre deberemos intentar controlar el sesgo provocado por la interacción entre observador y observado. Seguidamente, para realizar esta información deberemos plantear un protocolo claro y unas consignas inequívocas que permitan ejercer el mayor control posible sobre el desarrollo de la interacción. Es decir, intentar que la información obtenida sea lo más objetiva posible, ¿de acuerdo? Entonces, repito, protocolo claro y unas consignas inequívocas para obtener la información de la forma más objetiva posible. Tercer punto, la reactividad, que es uno de los sesgos provocados por la relación entre observador y observado, debe intentar evitarse o como mínimo intentar limitarla de la mayor forma posible. Y el cuarto punto correspondería básicamente a la familiarización del observador con los observados. ¿Para qué? Esto básicamente sirve para ahorrar errores y sesgo. ¿Por qué motivo? Porque si yo estoy siendo observador con un grupo de observados, mi presencia, como anteriormente comentaba, puede distorsionar su comportamiento y otros efectos negativos que pueden conllevar. Entonces, cuanta más relación exista entre nosotros, menos efectos negativos comportará nuestra presencia. Estas son las características de cuando tenemos que llevar a término una observación participante sin que sea nuestra elección. Es decir, que tengamos una perspectiva cuantitativa y tengamos que llevar a término dicha observación porque no tenemos más remedio. Pero a veces será nuestra elección, que es lo que obtenemos en la perspectiva cualitativa o émica. En este caso lo planteamos como algo que estamos escogiendo, algo que realmente nos favorece en nuestra investigación. Y los aspectos son un tanto contrarios a los que comentábamos anteriormente. Disponemos también de 4 puntos, 4 cuadrados, en este caso también negrizos.
En primer término, permite acceder a la subjetividad de los observados, evidentemente, ¿de acuerdo? Esto es innegable, aspecto que no ocurre cuando estamos trabajando con un enfoque más ético, ¿de acuerdo? Perspectiva ética. Segundo punto, por favor. En estos casos habrá generalmente carencia de control y espontaneidad de la relación con el sujeto, que ello evidentemente permite potenciar al máximo la autenticidad de la información obtenida. Tercer punto, a diferencia de, en el caso anterior, cuando hablábamos de la perspectiva quanti, que teníamos que controlar y ser muy cuidadosos con nuestro efecto, es decir, la reactividad, aquí, en la perspectiva quali o émica, el concepto de reactividad no es pertinente, no se va ni a trabajar, no se va ni a tener en cuenta generalmente, ¿de acuerdo? Cuarto punto, que en este caso la progresiva familiarización del sujeto con el observador sirve para aumentar su implicación mutua. Ambos se van implicando más, tanto observado como observador. Una vez hemos visto las diferencias según la perspectiva quali o quanti, vamos a comentar los diferentes grados de observación participante. Así como en la no participante trabajaremos siempre desde la distancia, ocultos o con individuos ingenuos directamente, ¿qué ocurrirá? Que en la observación participante tenemos diferentes grados según la cercanía y el grado de interacciones que existan con los observados. Por lo tanto, si os fijáis, por favor, en la parte central superior de la página 4 tenemos un pequeño gráfico, donde tenemos los 4 tipos de grados que observaremos dentro de la observación participante. Observación actuante, implicada, participación, observación y autoobservación. Y vemos cómo, a medida que vamos de la izquierda hacia la derecha, cada vez veis cómo la figura de observador y observado se van uniendo en mayor medida, hasta que al final, en la autoobservación, observador y observado no habrá ninguna distancia entre ellos, ¿de acuerdo? Al principio, en la actuante vemos cierta distancia. Si hablásemos de no participante, habría distancia que no tendría ningún punto en común, pero dentro de la participante, aunque sea poca, algo habrá, aunque sea algo de distancia, habrá puntos en común, ¿de acuerdo? Siempre porque habrá algún grado de interacción. Una vez dicho esto, vamos a ir comentando los 4 grados correspondientes a la observación participante, empezando por los que hay más distancia y finalizando por el que la distancia es nula, que es la autoobservación. Empezamos, por favor, por la observación actuante, que también se puede llamar, y a veces la denominan, observación participante limitada. ¿Por qué? Tenemos aquí un seguido de puntos. Tenéis, si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más que puntos, 8 guiones, ¿de acuerdo? Empezaremos por el primero de ellos. En estos casos, el observador establece una relación formal con el sujeto. Iremos viendo que a medida que nos acercamos o vamos más hacia la derecha, tenemos una relación más informal con el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces aquí, bueno, sobre todo en la observación actuante e implicada. Iremos comentando poco a poco cada característica, porque en la autoobservación, evidentemente, no es que haya relación formal, es que somos nosotros mismos, observador y observado. Entonces, primer punto, el observador establece una relación formal con el sujeto. En segundo punto, es una relación distante e impersonal. En este caso, el observador generalmente es más bien un espectador, no interacciona en exceso, ¿de acuerdo? Generalmente la idea es que interacciona de la menor forma posible. Entonces, repito, en este caso es básicamente un espectador. Tercer punto, el observador se puede considerar como externo y pasivo. Evidentemente, los observados son conscientes de que están siendo observados, pero el observador se considera como externo y pasivo. Cuarto punto, en este caso, el balance entre objetividad y subjetividad favorece más bien a la objetividad. Así como cuando hablábamos de la observación no participante y decíamos que se caracterizaba por la objetividad y la observación participante por la subjetividad, ¿qué ocurre? Que la observación participante
en su menor grado, es decir, en la observación actuante es más bien objetiva que subjetiva, ¿de acuerdo? Quinto punto, en este caso es próxima a la observación no participante debido a que existe bastante distancia con el observado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se considera observación no participante, pero como estamos viendo, tiene bastantes características cercanas a dicho tipo de observación. El 6, mirad, hay un control. Cuanto más control hay, más observación no participante, más distancia. Entonces, aquí hablamos de control en el registro de interacción. Y el séptimo punto es participante, me pone, porque sujeto y observador reconocen sus roles, lo que estábamos comentando. En la no participante, el observador no sabe que está siendo observado, ¿de acuerdo? En cambio, el observado no sabe que está siendo observado, en cambio, la participante sí que lo sabe. Hay pocas diferencias entre no participante y observación actuante, pero la fundamental, la principal, es que el observado sabe que está siendo observado en la actuante y no lo sabía en la no participante. Y evidentemente el enfoque correspondiente, la perspectiva, es más ética generalmente que émica, ¿de acuerdo? Perspectiva más ética que émica. Estas son las características, como podéis ver, es bastante similar a la no participante, con ciertas características un poco menos distantes y sobre todo con la información que el observado es consciente que está siendo observado, ¿de acuerdo? Seguidamente, observación implicada. También se denomina, como podemos ver, la observación participante no limitada en este caso. Tenéis, en este caso, 8 puntos también. Empezamos por el primero. Como podemos ver, a diferencia de la observación actuante, en la observación implicada, como podemos comprobar, por favor, hay una relación más informal y profunda de la que había en la observación actuante, ¿de acuerdo? Segundo punto. En estos casos, el observado se puede dirigir al observador con libertad variable. Dependiendo del grado también, evidentemente, estamos planteando aquí 4 grados distintos. El actuante, implicado, participación, observación y autoobservación. Pero dentro de ellos también habría distintos grados, ¿de acuerdo? Dentro de la observación participante limitada, es decir, del actuante, también habría distintos grados. Y dentro de la implicada también. Entonces, en el segundo punto o segundo guión, dentro de la implicada, lo que estaba comentando es que el observador se puede dirigir al observado de forma más o menos variable, pero siempre habrá mucha más interacción de la que había en la observación actuante. Tercer punto, como lo podéis ver, el hecho de que haya interacción nos permitirá el intercambio comunicativo entre observador y observado. Cuarto punto, en este caso, a diferencia del anterior, que el observador era pasivo, ahora el observador será activo. Quinto punto, la distancia entre observador y observado es mucho menor de la que había anteriormente en la observación actuante. El sexto punto, como podéis ver, aquí está la información, que el problema es no acercar tanto al sujeto para no perder la objetividad. El séptimo punto, decir que en este caso no es ni un experimento ni tampoco es observación pura, se encuentra en un punto intermedio y, a diferencia también del anterior, el último punto, en este caso se puede considerar generalmente desde una perspectiva más émica que no ética, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la observación o la participación, observación y la autoobservación, que son los dos últimos que miraremos en la clase de hoy. La participación, observación, tenéis 4 puntos, 4 guiones en la página 4, parte inferior. Primero, e importante, en estos casos veremos que hay como 2 tipos, el observador y el observador virtual, que es como el observador que está siendo como el científico. Entonces, en primer término, el observador que realmente hace la función de observar no es un científico profesional o semiprofesional, ¿de acuerdo? El observador que lleva a término la función de observar como tal no es un científico o no acostumbra a ser un científico profesional o semiprofesional.
Segundo guión, que aquí lo tenéis, el observador es alguien que forma parte del grupo que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Que existe una relación anterior y clarividente entre observador y observado. Por lo tanto, tenemos esta consideración y el tercer punto relacionado con el primero es que no tiene ningún tipo de experiencia con la observación, el observador que llevará a término. Pero, evidentemente, este observador que forma parte del grupo estudiado tendrá una relación, una supervisión por parte de un científico, por parte de la persona que lleva la investigación, que estará indicándole y dirigiéndole cómo llevar a término la observación, ¿de acuerdo? Cuarto punto. Evidentemente, como el observador es uno más dentro del grupo, el intercambio comunicativo será libre y bastante natural, ¿de acuerdo? Porque evidentemente forma parte, la relación existente será personal y la distancia respecto al sujeto es mínima, porque es uno más del grupo y el clima será un clima de confianza. Y en la página siguiente, página 5, tenéis 5 puntos más. Primero de los 5 puntos, también relacionados, repito, 5 guiones, también relacionados, por favor, con la información correspondiente a la participación-observación. En estos casos, el sujeto, primer guión de la página 5, es muy accesible tanto en el espacio como en el tiempo, ¿de acuerdo? Siguiente punto, la principal dificultad aquí será evitar interpretaciones excesivamente centradas en el punto de vista del sujeto. Pensar que al fin y al cabo es un observador que no tiene mucha experiencia o nada, forma parte del grupo que estamos investigando y evidentemente puede haber demasiadas interpretaciones centradas en el punto de vista del grupo estudiado. Siguiente punto, lo que hablábamos de el observador virtual, que es básicamente el que está dirigiendo la investigación, el científico, es el que irá examinando y va dirigiendo al observador que está realizando la observación, pero no la investigación. Evidentemente, en este caso, el observador real, el que está observando, el que forma parte del grupo, generalmente plantea una perspectiva más sémica y en cambio el virtual una perspectiva más ética. Y por último punto, esta modalidad generalmente se plantea casi exclusivamente para estudiar u observar individuos, no grupos, ¿de acuerdo? Generalmente es para hacer observación individual y no grupos. Lo mismo ocurrirá en el siguiente punto, en la autoobservación, donde también trabajaremos siempre con individuos, porque estamos observándonos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Autoobservación, evidentemente, comporta una distancia nula entre observador y observado, porque observador y observado son el mismo sujeto, la misma persona. Aquí tenéis en autoobservación, si os fijáis, 11 puntos, ¿de acuerdo? Si no me equivoco. Empezamos por el primero. En este caso no habrá un observador propiamente dicho. ¿Por qué? Externo, porque realmente es el mismo, observado y observador. El siguiente punto, que es lo que estamos comentando, los roles de observador y observado recaen sobre la misma persona, ¿de acuerdo? Y el individuo generalmente no es un científico, igual que ocurría en la participación-observación, requiere de la supervisión por parte de un investigador, de un científico que lleve a cabo la investigación. Tercer punto. La participación o identificación del observador con el observado evidentemente es total, porque son la misma persona. Quinto punto, la distancia entre observador y observado es cero, no hay distancia. Repito, hablamos del mismo sujeto. El siguiente, este lo tenéis aquí escrito si os fijáis, y dice que en este caso muchas veces más que indicar la realidad puede indicarnos lo que creemos o consideramos o nos gustaría ser, ¿de acuerdo? Es una proyección más que reflejar el comportamiento real. Seguidamente, decir que mediante la supervisión, dirección, corrección del científico investigador se puede corregir
estas situaciones, ¿de acuerdo? Lo que estábamos comentando de el comportamiento real que muchas veces no se vea reflejado, se puede corregir y se puede intentar conseguir con la ayuda, la dirección y el entrenamiento que puede otorgar el científico al observador observado, porque es autoobservación. Seguidamente, lo tenéis aquí indicado, que es erróneo atribuir a la autoobservación una intención principalmente introspectiva. Seguidamente, indicar también que generalmente cuando hablamos de autoobservación se plantean autoinformes y es mucho más recurrente y mucho más congruente plantear autoinformes concurrentes que se plantean en el mismo momento temporal que retrospectivos. Claro, si yo recuerdo lo que hice, estaré condicionado porque será dificultoso que estudiemos el comportamiento real. Por lo tanto, generalmente se prefieren siempre los autoinformes concurrentes. En este caso, igual que ocurría en el anterior, la perspectiva es más bien émica por parte, bueno, es más bien no, es totalmente émica por parte del observador y el observador virtual, es decir, el científico que lleva la investigación, generalmente tiene una perspectiva más ética, ¿de acuerdo? Lo que también comentábamos, que no es para individuos, no es para grupos, sino que es algo que se hace generalmente o siempre con individuos. Y por último, indicar que la autoobservación puede llegar a generar autorreactividad, que tiene relación también con lo que estábamos comentando anteriormente. Es decir, el hecho que yo me esté observando puede comportar que mi comportamiento se vea modificado al ser consciente que estoy siendo observado por mí mismo. Por lo tanto, eso sería una autorreactividad. Si yo estoy dejando de fumar y me tengo que hacer autoinformes, el hecho de saber que estoy siendo informado por mí mismo, mi persona está informándome a mí mismo sobre estos datos, puede hacer que mi comportamiento de fumar disminuya porque sé que estoy siendo observado, aunque sea por uno mismo, ¿de acuerdo? Con esto finalizamos ya esta primera parte correspondiente a los diferentes tipos, modalidades de observación. En la siguiente nos centraremos en los informantes y miraremos también la información correspondiente al segundo de los bloques correspondientes a este reto 2. Cualquier duda que tengáis, consulta, por favor, indicármela por el grupo de WhatsApp o, si preferís, en la clase en directo. Pero como decía al principio de la clase, el objetivo primordial es que entendamos estos conceptos y podamos aplicarlos en ejemplos. Cuando veo un ejemplo que diga, vale, aquí están haciendo observación actuante, no, observación no participante, que veamos bien qué tipo de registro, observación en este caso, están realizando según la información que podamos leer mediante ejemplos. Con esto lo dejamos por aquí, cualquier duda me vais comentando y mucha suerte.